Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo es autónoma en su obra y gobierno, dependiente en su fe, unida por la verdad. Su enseñanza proviene del Nuevo Testamento, sujeta a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, así como cada iglesia de Cristo local, con sus propios ancianos, diáconos, evangelistas, maestros y miembros, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Se edifica sobre el fundamento de profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Libre de jerarquías humanas, la Iglesia de Cristo no es una sociedad misionera, no es una iglesia patrocinadora, no es una escuela, colegio, universidad, instituto bíblico, no es una fundación Operación Ecuador, no es una secta, no es una denominación, no es institucionalista, no es centralista, no es una escuela de psicologías, no es una escuela de teologías liberales, no tiene licenciados, doctores, magíster en Biblia. La Iglesia de Cristo son los miembros con el Espíritu Santo. Cuando se reúnen los miembros con el Espíritu Santo, se reúne la Iglesia de Cristo. De dos miembros en adelante, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos, dice nuestro Señor y Dios Jesucristo en Mateo 18:20. De dos miembros en adelante, de dos miembros con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no es iglesia de Cristo. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, la unción misma mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, no es de él, no es de Cristo, no le pertenece a Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 14. La iglesia de Cristo es autónoma en obra y gobierno. La iglesia de Cristo, bastión A, predica el evangelio de nuestro Señor y Dios Jesucristo para salvación, de salvación. Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. La iglesia de Cristo, bastión A, predica el evangelio de nuestro Señor y Dios Jesucristo y enseña a obedecerlo. En el bautismo, todos tus pecados serán perdonados
y recibirás el don del Espíritu Santo. Romanos 6, 3 al 5. La Iglesia de Cristo, Bastión A, predica el Evangelio de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Edifica a los santos y fieles amados de Dios. Y trabaja en la benevolencia para santos necesitados. La Iglesia de Cristo, Bastión A, es autónoma en obra y gobierno. No tiene iglesias madres. Hechos capítulo 14, versículo 19 al 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El apóstol Pablo fue apedreado, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de que lo apedrearon, salió con Bernabé para Derbe. El apóstol Pablo no solamente era apóstol, sino también era un profeta, así como Bernabé, y un maestro. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia de Cristo que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. El apóstol Pablo y Bernabé eran profetas y maestros. Dice versículo 21 del capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles: y después de anunciar el evangelio, las buenas nuevas, las noticias gozosas de salvación, para salvación, que Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Dice, y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, ¿quiénes? Bernabé y Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia de Cristo. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esos ancianos son los mismos pastores. Los ancianos son los mismos pastores. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la cual él ganó por su propia
sangre. El Espíritu Santo los puso por obispos. Son los mismos ancianos, pastores. Es lo mismo. Anciano, obispo, pastor. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella por fuerzas, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cada iglesia de Cristo local es autónoma en obra y gobierno, con sus propios ancianos, obispos, pastores, maestros, evangelistas, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y él mismo, el Señor mismo, Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros. Amén. Primera de Pedro 5, 14. Saludad a la iglesia de Cristo que está en tu casa. Las iglesias de Cristo de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén.